Quiero hacer una recomendación, le quiero recomendar el último número de la revista The Economist, es en inglés, en algún lado se conseguirá traducido supongo, pero que tiene en el último número un reporte muy extenso de 14 páginas sobre Latinoamérica. Ahora, el título de la revista se llama Latinoamérica, aquí está, para que la vean, aquí está. Nobody's Backyard, que significa el patio trasero de nadie, refiriéndose obviamente a que lo antes era, o antes se le conocía como el patio trasero de Estados Unidos, y ya no, de hecho ponen a Latinoamérica volteado de cabeza. Está muy interesante, pero lo más interesante de esto es que habla claramente, a pesar del título, habla claramente de las tareas pendientes de Latinoamérica, que sí, se ha hecho muy bien las cosas, pero que faltan muchas cosas más por hacer. Es muy completo el estudio del cual yo no tuve ninguna participación, simplemente es porque me parece que es bueno. Y de estas cosas que faltan por hacer, y también después de que estuvimos hablando hace unos días con el Banco Mundial sobre los recursos naturales de América Latina, y quiero abundar en todos estos temas, para eso está con nosotros Graciana del Castillo, doctora en Economía de la Universidad Columbia desde Nueva York. Graciana, me da mucho gusto saludarte. Mucho gusto, Alberto, como siempre. A ver, la revista The Economist expone que el desempeño de América Latina hasta ahora ha sido bastante bueno, ciertamente histórico, pero que no existen muchas condiciones para sostenerse así en mucho tiempo, y sobre todo para que se sostenga de una manera de un crecimiento más grande, más fuerte. La pregunta es, ¿cuáles son los principales frenos para el crecimiento que deseamos en América Latina? Yo creo, Alberto, que el primer tema es que Latinoamérica es muy diverso y hay países que fueron muy afectados por la crisis. México quizás sigue siendo el patio trasero de los Estados Unidos y ha sido muy afectado por la crisis. Creo que hay otros países, sobre todo los que producen commodities, que han podido salir de la crisis con altas tasas de crecimiento, no solo por fuertes aumentos en los precios de los commodities, sino también por una fuerte demanda. Los países han sido afectados en formas muy diferentes, porque algunos dependen mucho de las remesas, otros dependen del turismo, etcétera. El tema es que hay muchos factores estructurales en Latinoamérica que, a pesar de este fuerte crecimiento, no se han solucionado, y son esos los factores que, por un lado, impedirán a mediano y largo plazo que se siga creciendo, y por otro lado, cada vez se han acentuado más. Por ejemplo, uno de los temas es el tema de la infraestructura. Cuanto más se produce recursos naturales, más infraestructura se necesita. Y ese es un serio tema para muchos países. Estábamos hablando antes de la entrevista, Graciana, de que incluso los países que no son industrializados dentro o que no tienen mucha manufactura dentro de América Latina, ni siquiera van a poder explotar más sus recursos naturales precisamente por la falta de infraestructura. ¿Cuál es el problema de la infraestructura en América Latina? ¿Por qué en la región no se ha invertido como se debe en carreteras, en vías de ferrocarril, etcétera? Bueno, yo creo que sin duda ese es el gran tema. Por ejemplo, en mi país la inversión más grande ha sido la de Bodnia. Que es Uruguay. Que es Uruguay. La inversión más grande en la historia ha sido Bodnia. Una fábrica. Una fábrica de celulosa. Y había un proyecto de Portucel para otra inversión en esa área, y se dejó de lado por ahora por falta de infraestructura. O sea que esa es una seria traba a invertir más en recursos naturales. ¿Por qué no se hizo? Yo creo que en parte porque no se puede hacer todo al mismo tiempo. Yo creo que los países latinoamericanos que estuvieron en una crisis muy profunda del 98 al 2002 han tomado medidas para salir de esa crisis, pero tampoco se puede hacer todo al mismo tiempo. Yo creo que en este momento, con la bonanza de los recursos naturales, se debería invertir más en infraestructura, no solo en infraestructura física, sino en infraestructura humana. Yo creo que el tema de educación es un gran problema para que Latinoamérica pueda seguir compitiendo con otros países, sobre todo en el Asia.
justamente de lo mismo que menciona la revista The Economist, que son dos de las grandes asignaturas pendientes de América Latina, que la infraestructura y la educación. Y entonces, y la pregunta es la misma. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Y por qué también es tan Hay otro difícil? tema, Ajá. otro más, Alberto. El otro tema es el tema de seguridad pública. Yo creo que ese es un tema que para Latinoamérica se ha vuelto un tema prioritario. Pero ahora dime una cosa, ¿son diferentes estos problemas, los tres, infraestructura, seguridad y educación? ¿Es diferente a Asia en general? Por supuesto. Yo creo que en Asia, primero que Asia tiene muchos más años de reformas y reformas mucho más profundas. Y además Asia, tampoco se puede generalizar, pero en general los países más exitosos de África han tenido una política de educación de muchos años que ha dado frutos muy importantes. Y eso es lo que falta en Latinoamérica. Incluso los países que tenían buena educación, en cierta forma, ahora están rezagados. ¿Como cuál? Como el mío, como Argentina. Efectivamente, sí, es cierto. Es odioso mencionar países cuando uno quiere criticar, pero es una pena. Y el otro tema es el tema de la distribución del ingreso. También mi país y Costa Rica, que eran los países donde la distribución del ingreso era de lejos la mejor, ha empeorado de acuerdo al survey del Economist. Ahora, ¿qué meditación has hecho tú, Graciana, sobre por qué los asiáticos han podido hacerlo mejor y los latinoamericanos no? ¿Qué tienen aquellos que no tengamos nosotros? Porque acá... Bueno, yo creo, ¿sabés lo que creo? Creo que la diferencia fundamental es lo que en un fantástico libro de Baumol, Litton y Schramm, sobre el mal capitalismo y el buen capitalismo. Y ahí ellos distinguen entre lo que es capitalismo empresarial y lo que es, en el caso de Latinoamérica, le llaman capitalismo oligopólico, donde la producción está a cargo de unas pocas familias, unas pocas personas. Yo creo que esa es la diferencia fundamental, el apoyo que le ha dado Asia a las pequeñas empresas, a las empresas innovadoras, a las empresas que van al mercado con productos nuevos, que toman riesgos. Y yo creo que esa es la diferencia fundamental. Totalmente, y ya me despido, Graciana, y qué bueno que comentaste eso porque esta es una discusión que tengo sobre todo con los venezolanos que apuntan hacia el capitalismo que fracasó en Latinoamérica, y es que el capitalismo que está en Latinoamérica no es el capitalismo, es un híbrido raro que tenemos por ahí. Exactamente.